Las plantas no solo sanaron su cuerpo, también transformaron su vida. Natalia Macoria, cofundadora de Biofamilias y directora de Escuela Herbal, encontró en la medicina natural el camino para salir de los ansiolíticos y antidepresivos. Desde hace más de una década comparte su conocimiento con miles de mujeres, ayudándolas a recuperar su bienestar a través de remedios simples, naturales y efectivos. Hoy nos sumergimos en su historia, su método y su visión sobre cómo podemos convertirnos en guardianes de nuestra propia salud. Bueno, Nati, bienvenida. Un placer tenerte por acá. Para las personas que no te conocen, ¿cómo te describirías a vos misma? Bien. Me describiría como mujer herbal, como madre de Mora y de Hila, cofundadora de Biofamilias, hoy una empresa que se dedica a poder proveer herramientas y facilitar teoría y práctica para que hayan cada vez más mujeres guardianas de su salud, la salud de la tierra toda, y así contribuir al bienestar de la tierra toda. En este mundo que va tan rápido, que está lleno de ruido, ¿cómo lográs encontrar la calma y qué hábitos o prácticas utilizás para cultivarlos? Bien. Bueno, en este mundo que va tan rápido y que está como la mente sobrevalorada, creo que volver al cuerpo es como la base, ¿no? Creo que es por ahí el camino para realmente estar más en conexión con el tiempo natural, con la respiración, con la presencia. Una técnica que suelo usar es hablar lento. ¿Por qué? Porque hablar lento me permite justamente hablar con todo el cuerpo, poder integrar todo mi cuerpo y poder reconocer cuál es la palabra justa también. Cuando me encuentro hablando rápido, que no quiere decir que no lo haga porque lo suelo hacer, me doy cuenta exactamente cuándo es que me voy hacia la cabeza y cuándo ya se infiltran pensamientos que muchas veces son suposiciones, que son pensamientos de futuro o de pasado que me sacan del presente, ¿no? Entonces creo que hablar lento es como una primera herramienta, y después hábitos tengo sí un montón. Los de la mañana son los que más disfruto, sinceramente, porque me tomo ese rato de escucha atenta de mi cuerpo, de mis necesidades, de fortalecerme, de prevenir. Para mí lo fundamental en la salud es poder prevenir. Y los hábitos me ayudan a eso justamente, ¿no? A poder, hacer mis 10 saludos al sol, hacer mi limpieza de lenguas, mi limpieza de dientes con aceite de coco. Poder tomar mi pócima de la mujer herbal, le digo yo, que es vinagre, una cucharadita de vinagre, un limón exprimido y una pizquita de sal rosa o sal de mar. Y me tomo como mi Gatorade natural, le digo yo. Eso, para fortalecer mi sistema, para estar ahí dispuesta, disponible, con las defensas altas. Creo que esas rutinas que me he construido según mi necesidad, a veces integro más tiempo de meditación, a veces menos, pero voy como mucho a la escucha de mi cuerpo. Eso sí, siempre hay una rutina en la mañana para empezar el día, ¿no? Para sentirme eso, nutrida y desde ahí poder dar, ¿sí? Para mí eso es fundamental. Hablaste ahí de esa pócima sí. que tomás en la mañana. ¿Cómo y cuándo conociste el poder de las plantas medicinales? Bien, el poder de las plantas medicinales lo conocí a través de una crisis grande que tuve en mi vida. Me crié en la ciudad, no conocía de plantas medicinales, no conocía de plantas, ahí, vamos no estaban como tampoco incluidas las hortalizas dentro de la alimentación en mi familia, o sea, mismo que todas las personas que dicen, ay, no, vivo en la ciudad, no puedo empezar con la medicina herbal, yo por mi propia experiencia les digo que sí, que nunca es tarde, que nunca se necesita una situación ideal para arrancar o saber mucho. No sabía de nada, yo no conocía nada,
no reconocía la lavanda, ni el romero, ¿no? Plantas que para mí hoy son básicas, no las conocía. Y lo que me sucedió fue una vida de locos, corriendo. Adentro mío estaba, como están todas y en todos, esa conexión con la naturaleza, con un deseo de volver a la naturaleza, de llevar una vida con un tiempo más pausado. Y cuando yo estudié magisterio, mi propósito era ser maestra rural y poder trabajar con niños y tener la huerta y tener como una vida tranquila. Sin embargo, bueno, ¿no? Ya sabemos cómo es el sistema que nos atrapa y hace con nosotros aquello que se separa totalmente a nuestro deseo más profundo, ¿no? Entonces empecé como con prácticas, y yendo a magisterio a estudiar nocturno, a trabajar también en distintas instituciones como con primera infancia. La cosa es que salía a las 8 de la mañana de casa y llegaba a las 12 de la noche y me alimentaba muy mal. Estaba súper ansiosa, ¿no? Y llegó un momento que tuve los famosos ataques de pánico que nunca pensé que me iban a venir, que siempre pensaba que era algo que les pasaba a otros o que era recontrolable. Y cuando me pasó a mí fue como, ok, esto existe y no estoy pudiendo controlar mi cuerpo, ¿no? Y mi mente va mucho más rápido que el resto de mi cuerpo y tiene un miedo tremendo a morirse y que mirá si me viene acá un patatús. Bueno, ahí, mente y miedos, que me paralicé totalmente, se me trancó la mandíbula, tenía un calor insoportable, después un frío, o sea, me pasaron 1000 cosas en el cuerpo que no estaba teniendo el control, ¿no? Después me di cuenta que la mente era la que estaba ahí comandando la batuta. Entonces, bueno, ahí fue que acudí a la medicina farmacológica de siempre, ¿no? Ir al médico, estoy en estudios al corazón, tu corazón está bárbaro, debe ser que estás enamorada, me subestimaron encima, porque a todo esto tenía 20 años, ¿no? Siguen los ataques de pánico, sigue la ansiedad, licencia médica, licencia psiquiátrica, antidepresivos y ansiolíticos. ¡Pah! Y para mí eso fue como, ¿cómo? Es más, ahora me siento el corazón y se me agita solamente de revivir eso. ¿Qué? ¿Hasta cuándo? Y bueno, capaz que tenés que tomarlos toda la vida. Y para mí eso fue como, wow. Yo tenía como familiares cercanos que eran dependientes de fármacos para dormir, para equilibrar y para mí era como, veía cómo se iban desviviendo, ¿no? Cómo la vida se les iba como ahí escurriendo, ¿no? La vitalidad en los ojos, como una cantidad de cosas que veía que yo no quería para mi vida. Pero era la manera que conocía, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, empecemos. Me frustré una cantidad porque, a diferencia de lo que yo pensaba, los ataques de pánico seguían. Y cada vez tenía que subir más la dosis. Cada vez que me enfrentaba a una situación de estrés, de, exámenes, ¿no? Todo estaba justamente ya terminando mi carrera. Tenía que tomar más. Y una vuelta una profesora me dice, ¿vos tomaste algo? Porque estás como dopada. Y fue como, wow, qué fuerte que se ve de afuera, ¿no? Claro. Yo me sentía así, me sentía una zombie, pero que otro me lo traiga fue como, wow. Entonces empecé terapia con una terapeuta de la asociación de la policlínica, y no me gustó la experiencia, como muy impersonal, anotando, cero interés, iba a cumplir ahí con su horario porque hay de esas personas. Entonces dije, necesito ayuda. Como ahí fue para mí el primer reconocimiento, con esto necesito ayuda. Necesito ayuda de alguien con la que yo me sienta contenida, me sienta amparada, y eso para mí fue como clave, el reconocer como la humildad, ¿no? No puedo con todo sola y no estoy pudiendo con esto, y ahí una amiga muy cercana me recomendó su propio terapeuta y fui, y ya en la primera sesión me dijo, pero claramente si estás tomando ansiolíticos que te generan más ansiedad, no es por ahí. Y para mí fue como, ok, sí, es verdad, sí. ¿Qué tal si probás con las tinturas madre? Me dijo, hay una tintura madre ansiolítica. ¿Qué es
eso? En aquel momento mi vida era como nada que ver con la naturaleza, si bien adentro estaba ese fueguito y ese llamado. Nada, vivía en el cemento, me manejaba en bicicleta para todos lados, sí, me encantaba la naturaleza, pero ya tintura madre me parecía como demasiado hasta holístico, hippie, ¿no? Todos los juicios ahí. Y en ese momento dije, sí, vamos a probar, ¿no? ¿Qué tengo para perder? Ya está, ya estoy como tomando ansiolíticos. Los antidepresivos no los empecé sinceramente porque para mí era demasiado, ¿no? Y fue como, no, antidepresivo no. Pero esta tintura madre no solamente era ansiolítica, sino también antidepresiva, porque en realidad está todo muy conectado, ¿no? Claro. Y bueno, fui y compré ese preparado. O sea que mi primer preparado no lo hice yo, a diferencia de lo que puede llegar a creer las personas, sino que lo compré de alguien que ya hacía, que ya sabía, que fui a la homeopatía y compré ese preparado de valeriana, burguyá y melisa. Esas 3 plantas combinadas son un manjar, digo ahora, pero en su momento juré que estaba tomando pasto. O sea, para mí era como, ¿qué es esto? Y sin embargo, de a poquito fui desarrollando ese gusto y ese amor por ese preparado. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me estaba haciendo muy bien, que me estaba invitando a revisarme, a mirarme para adentro, a conectar con mis necesidades, con mis sueños, ¿sí? Me había apagado en 3 meses que tomé el ansiolítico, había sentido como todo ese fuego, todas esas ganas de vivir, se me habían como anestesiado realmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que empecé con este preparado, y este preparado me abrió la puerta a toda la magia herbal que había ahí, ¿no? Porque, si yo puedo, en vez de tomar este ansiolítico, tomar este preparado, puedo, en vez de tomar una pastilla para la gripe, tomar alguna planta, ¿no? Y ahí fue como, wow, sí, el mundo herbal estaba ahí, y estuve ahí siempre. Y después lo más como hermoso para mí fue descubrir que en el jardín de la casa de mi madre crecía burguyá, que en ese momento yo no la veía, yo no la conocía esa planta, y fue para mí la planta que me ayudó justamente a curarme naturalmente, porque no solamente bajaron mis crisis de ansiedad, ¿no? Sino que además las contracturas cesaron, el dolor de cabeza que me venía antes del periodo también bajó, los cólicos menstruales también desaparecieron, y ahí descubrí que en una planta entra un botiquín entero, que es algo que siempre digo, y es que de veras que, una pastilla de la farmacia te resuelve un síntoma puntual, pero no contempla el resto del organismo. Las plantas son naturaleza y nosotros somos naturaleza, y ahí es que, una planta puede abarcar a todo el organismo, a los distintos sistemas. Una planta no te va a curar algo y dañar otra cosa. Me emocioné. Qué lindo. Che, Juan, ¿sabías que muchas de las personas que nos ven, más de la mitad te diría yo, aún no están suscritas al canal? No puede ser. Y eso que no hay que correr para hacerlo. Simplemente apretar un botón. Literal, un clic, súper rápido. No te cuesta nada y para nosotros significa un montón. Nos ayuda a seguir trayendo estas charlas, a que el mensaje se expanda y la comunidad siga creciendo con intención. Así que si te gusta lo que pasa acá, si alguna charla te movió algo, por favor, suscríbete. Eso también es ser parte. Y ahora sí, espero que este capítulo también te traiga algo bueno para vos. En un post escribiste una frase que hacía 10 años que no tomabas fármaco y estabas viva. Sí. Una frase impactante y poderosa. Sí. ¿Cómo llegaste a ese punto en tu vida? Hace más de 10 años ya. ¿Y cómo llegué a ese punto? Y a ese punto llegué por estas mismas ganas de expandir, todo lo que estaba haciendo, yo tenía un botiquín convencional, es más, la caja en donde estaba todos mis remedios crecía cada vez más. Primero empezó haciendo una cajita de zapatos chiquita, después eran 2 cajas de zapatos que tenían medicamentos por las dudas, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta, empecé como a cuestionar mis propios conceptos de lo que era la libertad, de lo que era eso, sentirme liviana, sentirme independiente.
Y me empecé a dar cuenta cómo el sistema de salud convencional, bueno, no era del todo efectivo, ¿sí? Que era una creencia que yo tenía de niña, ¿no? Sí, claro, lo más efectivo es la medicina alópata, es la medicina convencional. Porque está estudiada científicamente, está elaborada en un laboratorio, porque hay pruebas, ¿no? Porque hay publicidad también de eso, está súper avalada a nivel social. Cuando estás en una oficina o estás en un trabajo y te duele la cabeza, enseguida alguien salta, toma, tengo esta pastillita, ¿no? Es como un caramelito, así tal cual, está muy avalado. Y cuando tuve esta experiencia, justamente lo que percibí fue que eso que yo creía se empezaba a derrumbar, ¿no? Ok, esto no es tan así, no es tan efectiva, porque si yo para sostener, no sé, mi no dolor de cabeza, tengo que periódicamente tomar esta pastilla, ¿qué es lo efectivo realmente? Si necesito todo el tiempo de eso renovar una y otra vez, ¿está sanando de raíz mi problema o está tapando, ¿no? Sí. Y ahí fue que descubrí que con los ansiolíticos tapaban y me creaban una relación de dependencia que yo no quería para mi vida. Esto me pasó, me acuerdo, la primera vez que bueno, al estar de licencia psiquiátrica, me fui de viaje, ¿no? Me fui a acampar como tal, plan de desconexión, ¿no? Y sin embargo, estaba preocupada por si me olvidaba de tomar la pastillita, ¿no? Y para mí eso fue como también darme cuenta de la dependencia que genera ese vínculo como tóxico con los fármacos. Y me di cuenta cómo mi propio poder personal se lo estaba cediendo a eso, ¿no? Como, ok, yo necesito de esto para estar bien. Si no tengo esto, no estoy bien. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Depender de algo externo para sentirme bien, ¿no? Y ese sentirme bien, ¿qué también es sentirme en realidad, no? Entonces empezaron ahí, yo soy una gran cuestionadora de la vida, eso me faltó decir en la presentación, y realmente eso, cuestionarme mucho eso, mis líneas de pensamiento, mis creencias limitantes, y empecé todo eso para mí gracias a las plantas, ¿no? Porque hasta ahí yo estaba anestesiada con los fármacos, ¿no? Poder como abrir, mirá, está todo este mundo, están todas estas preguntas, ¿no? Empezaron a brotar cual, no sé, burbujas, preguntas y más preguntas, ¿no? En torno a eso. Entonces fue como, bueno, ok, y si en vez de tomar eso, el ibuprofeno que tomaba siempre para los cólicos menstruales, tomo Brucuyá. Y si en vez de llegar al antibiótico por infección a la garganta, tomo ajo, tomo plantas con propiedades antibióticas. ¿De dónde viene la farmacia? Viene de las plantas medicinales, de ahí empezó todo, ¿no? Entonces ahí fue como este comienzo de empezar a decidir, ¿no? Creo que lo que pasó hace más de 10 años fue esto, que empecé a tomar las riendas de mi vida y de mi salud, de decir, bien, yo puedo decidir, ¿no? Como hasta ahora era como, bueno, a ver, que decían los demás por mí, ¿no? Que decía ese médico, ese cardiólogo, ese psiquiatra, y bueno, y yo me acomodo, ¿no? Y ahí empecé como a decir, no, espera, yo puedo elegir, así como elegí no tomar el antidepresivo, y estoy bien con eso, y así como elegí hacer la transición, porque no fue que dejé de un día para el otro tampoco los ansiolíticos, ¿no? Fui haciendo la transición, incorporando la medicina herbal hasta que me sentí preparada para dejar lo otro. Y bueno, y así fue que fue como soltándome y animándome a descubrir nuevas plantas, nuevos preparados. Y cuando fui mamá fue como que todo se amplió mucho más, porque no quería darle fármacos a mis hijas. Entonces empecé también, ¿no? Como un camino de más investigación todavía. Un poco de la mano de lo que decís, estamos expuestos constantemente a todo tipo de drogas, no solo medicamentos, sino redes sociales, información manipulada por los medios, un poco lo que hablábamos antes del episodio. Bueno, ni que hablar de las drogas más comunes, alcohol. ¿Cómo crees que las personas pueden tomar un poco más de ser más conscientes de esto y para evitar que las controlen, que nos controlen ese tipo de drogas que vemos habitualmente? Para mí como
esto, ¿no? Poder tomar conciencia en el sentido de que nadie me puede controlar es fundamental, ¿no? Decir, ok, yo me estoy dejando controlar. ¿Por qué? Por comodidad, por no querer salir de mi zona de confort, cuando yo me di cuenta de eso, de que yo estaba como haciendo de mi parte también, ¿no? Como el no hacer también es hacer, ¿no? Bueno, sí, sigo tomando Coca-Cola porque voy a un cumpleaños y todo el mundo toma Coca-Cola, ¿no? Y bueno, pero como empezar a cuestionar todas esas decisiones, de decir, sí, todo el mundo toma Coca-Cola, ¿y quién me dice que yo tengo que tomar Coca-Cola? Yo misma. ¿Por qué? Para pertenecer a la sociedad, para que no me señalen, no me miren como extraña, pero todos esos juicios están adentro mío en realidad, ¿no? Entonces poder decir, ok, para mí como un paso fundamental es dejar de reconocerme como víctima y empezar a ser responsable de mi vida, ¿no? Entonces, sí, hay una cantidad de circunstancias que me pueden llevar a verme como víctima. Pero así todo, yo elijo, ok, sí, vengo de una familia súper humilde y así todo, yo elijo... ¿Seguimos? Sí. Yo elijo, vengo de una familia súper humilde y yo elijo crecer, elijo vivir mi propia historia, elijo irme a la naturaleza. Sí, mi familia nunca se imaginó viviendo en la naturaleza, mi familia de origen. Y sin embargo yo lo elijo, ¿por qué? Porque sé que también estoy haciendo lo mejor para mí, y hacer lo mejor para mí también es honrar su historia, ¿no? Entonces, eso, para mí el hecho de que nos controlen, que nos inciten, ¿no?, al consumo constante, que las publicidades todas lleven ahí. En lo personal, hace también más de 10 años que no tomo fármacos y hace más de 10 años que no tengo tele, ¿no? Que no escucho los medios masivos de comunicación y que, bueno, sí, hay personas que me dicen, ay, Nati, qué desinformada que estás, ¿no? Y lo entiendo, pero es una elección mía, y si vos querés estar informada o informado, está buenísimo, pero sabé que es tu decisión, ¿no? Sabé que estás eligiendo ocupar tu tiempo de vida en escuchar esas noticias. ¿Para qué? ¿No? Porque si es para tener una conversación con la vecina, ¿no? O para poder, en el ámbito social, poder responder a ciertas preguntas, y eso te hace feliz, ¿no? Como eso realmente te llena, te nutre, ¿no? Como para mí eso es la base de la salud también, como tomar un rol activo y de responsabilidad con una misma, con el bienestar de una misma. En este mundo que la medicina tradicional es la norma, justamente hablabas un poco de eso, ¿qué consejo le darías a una persona que tiene miedo o dudas de comenzar un camino más con la medicina más natural? Primero, abrazar el miedo, ¿no? Como, sí, va a aparecer el miedo. No negarlo, no tratar de sacarlo, no existe, o mirar para otro lado, no te veo. Poder como reconocer, ok, ese miedo está, ¿por qué? Por todo esto que dijimos antes, la publicidad, la familia, la cultura, toda lleva a... No, me acuerdo hace mucho de ver una publicidad de un producto que mata el 99,9% de los virus y bacterias, ¿no? Y que la imagen que mostraba era un bebé queriendo tocar un caracol y la madre corriendo a salvar a su hijo de la naturaleza. ¡Qué horrible! Y para mí era como, wow, qué mensaje fuerte que están dando, de que la naturaleza es peligrosa, de que está mal, ¿no? Y todo eso lo guardamos, o sea, fíjense, yo no sé hace cuántos años tiene esa publicidad, ¿no? Todo eso está dentro de nuestro registro, de nuestro mapa de creencias. Con la naturaleza nos podemos intoxicar, es peligrosísima, ¿no? ¿Y qué pasa con la cantidad de ultraprocesados que te venden como si fueran súper naturales, incluso súper beneficiosos para la salud? De eso no se habla, ¿no? Eso no se... ¿Por qué? Porque hay una necesidad del mercado de
venderte eso y, bueno, la industria farmacéutica es la más millonaria del mundo, las fábricas, todo eso se caería si realmente cada uno cultivaba su alimento, ni que hablar, ¿no? Todo lo que las consecuencias de hacernos realmente cargo cada uno. Pero en torno a esta pregunta, ¿no? Del miedo, sí, claro que va a aparecer el miedo, una y otra vez, y a mí me aparece el miedo. Cuando se enferman mis hijas, enseguida estaré siendo bien, ¿no? Como aparece eso una y otra vez. El tema no es el miedo en sí, sino para mí, ¿qué hago con el miedo? ¿Tá? ¿Qué atención le pongo al miedo? ¿Y cómo puedo transformarlo, ¿no? Como no dejarme llevar por la ola del miedo, sino decir, ok, miedo, estás ahí, te veo, gracias, porque el miedo viene a protegerme, a avisarme, hoy acá hay una situación de alarma, ¿no? Y instintivamente nos viene haciendo sobrevivir como seres humanos, ¿no? El no salir de la caverna de noche o cuidado con las bestias. Pero hoy por hoy no están esos dragones o esos, osos polares ahí al ataque. Entonces, hoy por hoy yo puedo decir, si realmente, como sincerarme conmigo mismo y decir, bueno, ¿realmente es necesario el miedo en este momento o no? ¿No? Como, y reconocer, si no sos necesario, miedo, te agradezco, voy a ir a vos cuando te necesite, cuando surja, no sé, un accidente o lo que fuera, sí voy a acudir a vos para tomar toda esa adrenalina que se requiere para enfrentarte a esta situación. Pero ahora te dejo ahí a un lado, ¿sí? Gracias por estar. Ahora voy a nutrir mi confianza. Yo sé que con las plantas medicinales puedo seguir adelante este tratamiento. Yo sé que con las plantas medicinales, bueno, ya he tenido experiencias, ¿no? Entonces, en lo personal me pasa eso. Ya pasé por infecciones que traté con medicina natural y ya sé que funciona, ¿no? Entonces acudo a mi propia experiencia. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa propia experiencia, ¿no? Que a mí me pasó, que siempre hubo una primera vez de decir, ok, la primer tos de la niña, ¿cómo hago ahora, no? Entonces para mí, así, el consejo es eso, empezar de a poco, empezar de pasito a pasito. No de golpe tirar todo el botiquín alópata que tengo y sustituirlo por plantas, ¿no? Como para mí es eso, el camino herbal es un paso a la vez. Es, primero abrirse a que probablemente la planta que ya tenés en tu jardín sea la medicina que estás necesitando, ¿sí? Para mí ese es como el primer punto de inicio. Abrir los ojos, ¿no? Parar. Por eso para mí me llamó tanto también la atención del el podcast, porque para mí el primer paso es parar, ¿sí? Parar de la mente, la vorágine, parar, ¿sí? Observar, ok, ¿qué tengo a mi alrededor? ¿Qué plantas crecen en mi jardín? O si no tengo un jardín, cuando me voy al trabajo, ¿cuál es ese árbol que me llama tanto la atención? El eucalipto, el pino. Son todas plantas medicinales, ¿no? Y poder como reconocer ahí, observar y decidir, bueno, capaz que es momento de incorporar esta medicina a mi hogar. Y si paso por un bosque de pinos, bueno, recolectar una piña y ponerla a hervir, ¿no? O tenerla ahí de centro de mesa, o tener un florero con esas flores que me cruzo, ya eso es tomar la medicina de la planta. Desmitificar para mí esto de que solo tomamos medicina de las plantas cuando nos tomamos las gotitas, ¿no? O cuando nos ponemos un súper ungüento con una cantidad de aroma y no. O cuando nos hacemos nuestro propio shampoo. También tomar la medicina de la planta es ponerle a mi matecito una flor de Marcela. Y ahí estoy tomando la medicina de la Marcela también, ¿no? Empezar como de a poco, con pequeñas cositas, para mí es como lo fundamental, porque incorporando como los hábitos, ¿no? Incorporando esos pequeños hábitos, incorporando esas pequeñas conexiones con el mundo herbal, es como vamos ampliando nuestro mapa de posibilidades, ¿sí? Y es cuando empiezan, para mí, hay un concepto que es lentes verdes, ¿sí? Y se empiezan a activar esos lentes verdes cuando ya vamos por ahí caminando con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay medicina en todos lados y que cada planta tiene su medicina para nosotros. Entonces,
empieza a despertarse la curiosidad y, ay, mira esa plantita que crece ahí, ¿cuál será? Y no es necesario ya saber cuál es, conocer todas sus propiedades, saber de qué manera podemos transformarla, si en ungüento, si en jarabe, si en jabón, si en tintura madre, si en oleato. No, como esa es la mente que empieza. Yo solamente el hecho de mirarla, de conectar con ella, de tocarla, de ver cómo crece, ya nos conecta con la presencia. Y para mí esa es la mayor medicina que tienen todas las plantas medicinales. Conectarnos con la presencia, con los sentidos, con ir ahí a tocar, oler, mirar, observar. Mirá cómo crece en este lugar que la tierra está más seca. Mirá cómo crece en este lugar donde la tierra está más húmeda. Mirá cómo está ahora con la luna llena esta planta a tope y cómo con la luna menguante empieza como, bueno, las flores estar más marchitas o las hojas no estar tan saludables. Esas observaciones que para mí es como el gran segundo paso, ¿no? Parar y observar, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que está en nuestro interior también, ¿no? Para mí conectar con qué es lo que siento y qué es lo que necesito para ir, a partir de ahí, ir a buscar ayuda a las plantas, es como muy noble y muy saludable también. Entonces lo primero es eso, como bueno, quien no sepa nada de plantas, en realidad sabe un montón. En realidad sabe un montón. ¿Por qué? Porque somos naturaleza. Y hay una conexión ahí muy instintiva y eso, que venimos de la tierra, que somos la tierra y que esto de que las plantas que crecen en tu jardín son las plantas que necesitas, tiene que ver con una visión del sistema tierra, ¿no? Nosotros ahora estamos ocupando este lugar, ¿no? Y si nosotros vivimos en este lugar, ¿no? Imaginemos que nosotros vivimos en este lugar. Nosotros estamos mandando información a la tierra todo el tiempo y la tierra nos está enviando información todo el tiempo. Para mí es muy hermoso verlo así, verlo como un sistema vivo, como que no estamos desconectados, ¿no? Con la naturaleza. Esta cuestión que nos enseñaban en la escuela de que tenemos que sacar a la tierra. Pero si soy la tierra, si me salvo a mí, estoy también salvando a la tierra, ¿no? O tenemos que cuidar el medio ambiente. Este es el primer medio ambiente que tengo que cuidar, mi propio cuerpo. Y cuidando mi propio cuerpo, estoy honrando a la tierra toda, ¿no? Y entender que eso, que la tierra tiende a estar en equilibrio, que el espacio que estoy ocupando tiende a estar en equilibrio. Si yo estoy desajustada, va a brotar una planta ahí, de repente, ¡ay, se llenó de frambuesas! ¡Wow! ¿Qué pasó? Estoy embarazada, justo, ¿no? Que fue algo que me pasó a mí, ¿no? Y la frambuesa es tremenda fortalecedora del útero, re propicia para los embarazos. ¿Es casualidad? ¿Es magia? Podés llamarlo como quieras. Pero para mí es naturaleza. La naturaleza funciona así. Yéndome por las ramas, como siempre. Tremenda salida de poder sentirnos parte del todo. Creo que es fundamental para habitar el lugar que estamos hoy, acá en el planeta Tierra. Hablaste un poco ahí de cómo hacer el proceso de ir de a poco metiéndose en la medicina natural y no hacerlo abruptamente cortando con todo de golpe. ¿Cómo lograste ese equilibrio en tu vida de la medicina convencional y la medicina natural en general? Bien. Y ese proceso creo que inició por necesidad, ¿no? En su momento por los ataques de pánico, después fueron las pastillas anticonceptivas que me di cuenta que me estaban haciendo daño. Fue como esto, surgió desde la propia necesidad de mi cuerpo, propias señales que aparecieron en mi cuerpo que me dijeron, ok, esto basta, ¿no? Entonces, fui incorporando de a poco la medicina herbal, dependiendo de la situación que estaba viviendo. Cuando fui mamá, me pasó también de que, bueno, cómo acompañar la dentición de mi hija, ¿no? Empiezan a salir los dientes, les duele, ¿qué hago? ¿No hago nada? Sí, tengo la medicina herbal como aliada para esto, ¿no? Lo primero fue
comprar un clásico de que se le da a los niños, que te pones a ver el prospecto, infartás porque tiene una cantidad de contraindicaciones. Es más, dice no dar a menores de 2 años y empiezan con la dentición a los 6 meses, ¿no? Y fue como, bueno, lo primero que hice fue ir a lo conocido, a lo que me dieron a mí, y fui y lo compré, miré el prospecto y lo tiré. Y ahí me acompañé con la medicina de la manzanilla, que es súper noble para los niños, para todos, para los adultos y para los niños, para las embarazadas, para todas las edades. Es un antiinflamatorio y un analgésico bien suave que súper acompaña el proceso. Y así fue que fui como eso, pasito a pasito, de acuerdo a este parar, ¿no? Parar, observar bien qué es lo que estoy sintiendo en este momento, qué es lo que estoy necesitando en este momento, cómo puedo nutrir eso. ¿Cómo puedo nutrir esa necesidad que está surgiendo ahora? Por ejemplo, en el caso de mi bebé cuando tenía dolor, bueno, estoy necesitando acompañar este proceso de crecimiento desde un lugar más calmo, ¿no? Bajar la inflamación, bajar el dolor, acompañarla desde ahí. Para tapar el dolor, ¿no? Bueno, sí, crecer duele, ¿no? Y eso es como, wow, tremenda enseñanza de la vida, ¿sí? Pero ¿cómo podemos apoyarnos? Cuando nos apoyamos en otros, cuando nos apoyamos en las plantas medicinales, se hace más liviano, ¿no? Y para mí en eso siempre digo, ¿no? Que siempre le estoy dando alguna vueltita más a la misma planta, al urucuyá, ¿no? Que además tiene el zarcillo, que es una espiral hermoso, pero con ese zarcillo ella se apoya en otras plantas para crecer y florecer, ¿no? Y eso para mí no solamente es medicina como física para mi vida, sino que es también medicina emocional, ¿no? De darme cuenta que de veras necesitamos apoyo, ¿no? De otras plantas, de otras personas, para poder florecer y para poder crecer. Entonces creo que el secreto está en eso, en poder darle la vueltita, poder atender las necesidades que van surgiendo a medida que vamos experimentando distintas, me duele la cabeza, ahora estoy con un dolor de muela, ¿no? Y poder ver que cada uno de esos síntomas que aparecen en la vida vienen con información, vienen a traernos algo que no es cuestión de taparlos para que no aparezcan más, ¿no? Al contrario, es cuestión de verlos y decir, mirá, ahí estás, dolor de muela. Bien, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo transmitir? ¿Por qué apareciste? ¿No? Como poder hacernos esas preguntas acompañadas de plantas medicinales, para mí ha sido un proceso re lindo, porque las plantas medicinales, eso, no tapan, nos ayudan justamente a elaborar, a integrar, a darme cuenta que, por ejemplo, a mí me venía el dolor de muela cuando me bajaban las defensas. Ok, es momento de fortalecer las defensas. Yo sé que una vez al mes tengo que darme un plus ahí de ajo, o tomar jengibre, o alguna planta que me ayude la quinancia a levantar las defensas, ¿no? Pero eso ¿cómo entra en mi vida? Escuchando mi cuerpo primero. Y para eso es fundamental parar, ¿no? Parar, escuchar, observar, decidir, bueno, ¿con qué planta voy a ir? ¿Sí? Y ejecutar, hacerlo, ¿no? Hay algo que me fui dando cuenta que como un proceso que hacía cada vez que aparecía un síntoma en mi vida o en mis hijas, que le llamo el método poder, ¿no? Parar, observar, decidir, elaborar, ¿no? Un preparado, o elaborar una conversación, o elaborar algo, ejecutar, hacer. Y después, último, reproducir, ¿no? Poder tomar todo el aprendizaje de esta situación para después poder volcarlo en otras experiencias, ¿sí? Entonces, este dolor de muela que apareció, no sé, lo pude solucionar gracias a la medicina del clavo de olor. Bien, ahora yo ya sé y lo puedo transmitir y los puedo, si mi hija un día está con dolor de muela, poder empezar por ahí. ¿Eso quiere decir que no voy al dentista? No quiere decir que no voy al dentista. Pero voy a buscar un dentista que esté de acuerdo con mi visión, ¿no? Que pueda también incorporar las plantas, que pueda tener hoy por hoy, desde, por ejemplo, la odontología está súper visto la posibilidad de biodecodificar cada uno de los dientes y entender más allá de lo que aparece, el síntoma, entender, bueno, ¿qué está trayendo este diente a tu vida? ¿Por qué surgió? Justo tuve una pelea con una amiga. Mirá qué casualidad, ¿no? Como poder ahí encontrar la vuelta de por qué ese síntoma está surgiendo y no tratar de taparlo,
sino darle una vueltita más, elaborarlo, acompañarme con una planta medicinal y tomar un aprendizaje de eso. Ok, bueno, yo ya sé que necesito poner límites en mis relaciones. Voy a estar más atenta a esto. Gracias, dolor de muela, por aparecer, ¿no? En este mundo que muchas personas sufren de ansiedad y estrés y problemas de salud mental, según tu experiencia, ¿qué rol tienen las plantas medicinales para lograr ese equilibrio emocional? Y cómo combinás la medicina natural con hábitos en tu vida para lograr ese equilibrio? Bien, me encanta. En esto de que las plantas que crecen en tu jardín son las que necesitas, a mí me ayudó el burucuyá, ¿sí? Yo siempre digo, no es que el burucuyá le va a funcionar a todo el mundo, ¿no? Probablemente si tenés cerca o visto un burucuyá, sea una planta que sea tu compañera. Pero si vos le tenés resistencia o le tenés como negación o miedo, no va a funcionar, ¿no? Entonces, para mí, el acompañarte con plantas involucra este primer relacionamiento en presencia. Es decir, ok, confío en vos, no sé, la lavanda. Tengo una lavanda hermosa en mi jardín y cada vez que paso por ahí, ay, me trae esa calma. Bueno, si tenés ansiedad es con ella, no es con el burucuyá, ¿no? Poder entender que el romero, por más energizante que sea y activador, hay personas que duermen con romero y duermen profundamente porque les trae esa propiedad también sedante, ¿sí? Entonces, como una planta estimulante puede ser sedante al mismo tiempo, porque nada está fragmentado en la naturaleza, ¿no? Y eso es como para mí el gran chip que necesitamos empezar a incorporar, ¿sí? Así como yo no soy mi mano solamente, soy todo esto y mucho más, bueno, lo mismo sucede con las plantas, ¿no? Entonces empezar a entender que de veras, cuando hay una planta creciendo en tu jardín, cuando tenés un relacionamiento con ella, cuando hay una planta que de niña vos tenés también ese registro de que, ay, mi abuelita que me preparaba ese tecito de Marcela, o sí, mi abuela siempre me preparaba té de ruda, ¿no? Wow, la ruda re fuerte, pero a mí me trae algo, ¿no? Bueno, ahí hay una conexión profunda con esa planta, y probablemente esa planta te ayude a ansiedad, a lo que estés necesitando, ¿sí? Porque trabajan con todo el organismo las plantas. Entonces, eso, en la ansiedad particularmente, creo que todas las plantas nos acompañan a la presencia. Y lo que más se requiere cuando estamos con la cabeza a mil y preocupados por el futuro o teniendo miedo de lo que vendrá, lo que más necesitamos es anclarlos en aquí y ahora. Y las plantas todas traen para mí esa cualidad, ¿no? De, ok, me conecto con la planta, conecto con su aroma, estoy acá, estoy viva, y todo ese pedo mental no existe, no está existiendo aquí ahora. Y estoy respirando, y mi corazón late, y estoy viva, ¿no? Entonces ahí son para mí recursos también, además de las plantas, esto, conectar con los sentidos, conectar con el latido del corazón, con la respiración, la mirada, ¿sí? A mí me gusta cuando me siento acelerada, hacer un recorrido, tomarme el tiempo de hacer un recorrido del espacio en el que estoy. Ok, estoy en un lugar seguro, no está nada pasando peligroso. Bien, estoy bien, ¿no? Y después otro, para mí, hábito que amo, que creo que es como el antídoto para la ansiedad, es, la ansiedad por lo general surge sobre todo antes de dormir, con pensamientos de todas las pendientes que tengo, y mira si no llego a bien, antes de dormir, bueno, respirar profundo y recordar el día con esas 5 perlitas de las cuales estoy eternamente agradecida. Que no tiene por qué ser algo, no sé, hoy me tiré de un parapente. No, puede ser como, wow, hoy le di un abrazo de más de 2 minutos a mi hija mayor. Qué lindo, ¿no? Poder conectar con eso. Hoy
trasplanté esa planta que hacía tiempo quería trasplantar y bueno, y pude sentir ahí toda su medicina. Bien. Hoy llamé a mi mamá que hacía pila que no la llamaba, ¿no? Como traer esas perlitas, decir, bien, yo, ¿no? Como en este tiempo creo que también algo que se ha predicado mucho es el egoísmo, ¿no? Pero del sentido de, ay, no seas egoísta, ¿no? Y ahí se ha como desdibujado de tal manera que somos como eso, estamos todo el tiempo tratando de agradarle a los demás, ¿no? Y el reconocimiento y el autorreconocimiento y el amor propio parece ser una cosa de personas egoístas o narcisistas. Y wow, qué sano que sería el mundo si cada uno se amara a sí mismo profundamente, ¿no? Entonces este ejercicio de reconocerme, bien, Nati, bien, te hiciste bien hoy. ¿Qué pasa? También me invita a que al otro día yo esté más con el ojo puesto a construir esas acciones que de noche me voy a autoagradecer, ¿no? Entonces en vez de ser 5 perlitas, capaz que son 10 esta noche. ¡Wow! Y qué sensación tan eso, ¿no? Como nutricia para bajar la ansiedad, el agradecer, el realmente poder estar más presente, ¿no? En estos gestos me voy dando cuenta que lo que tengo para agradecer del día, ¿qué son? Momentos en que estuve presente. En los últimos años ahora, la ciencia como que ha comenzado a validar varias prácticas ancestrales relacionadas más a la medicina natural. ¿Cómo ves este acercamiento que está teniendo de la medicina más científica a la más natural, digamos? Bueno, me parece como muy gracioso, porque en realidad también la ciencia surge de la naturaleza, ¿no? Entonces es como me parece que sería como ver una sola partecita, ¿no? De los últimos años hasta ahora, en donde la ciencia se dio cuenta que capaz que en esto de fragmentar tanto, en esto de etiquetar tanto, bueno, no estuvo tan bien, ¿no? Entonces empezar a integrar terapias, a descubrir todo el mundo de posibilidades que existe ahí, me parece genial para todas las personas que necesitan ese aval científico, ese razonamiento, me parece buenísimo. A mí me pasó que tuve esa experiencia, ¿no? Con la ciencia que me la dejó por el piso, ¿no? Y para mí fue como, bueno, sí, todo bien con lo científico, todo bien, pero fragmentar es alejarse de la naturaleza, ¿no? Entonces, para mí toda acción que intente separar, por eso también muchas veces en mis cursos tengo tanta resistencia a traer los nombres científicos de las plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, o sea, existen distintos tipos de geranios, ¿no? Y hay una cantidad de subtipos y de familias, ¿no? Según la ciencia. Pero todos los geranios tienen propiedades excelentes para la piel, ¿no? Entonces, esa necesidad, ¿no? De fragmentar, en lo personal es como, me siento incómoda con eso, ¿no? Porque me alejo, siento como me alejo cuando me voy ahí a eso minúsculo, a eso, me estoy alejando en realidad de lo que es la esencia de esa planta, que va mucho más allá de que eso, ¿no? El burucuyá no es solamente ansiolítico, también es sedante, también es relajante muscular, o sea, es antiinflamatorio, realmente como creo que es como eso, ver a una persona aislada, ¿no? Juanma el arquitecto, no, son mucho más que eso, ¿no? Como poder ver toda la potencialidad que tiene una planta y que también se ha investigado eso y que también dentro de la ciencia se ha investigado eso. Sin embargo, eso hace mucho tiempo atrás nuestros ancestros ya sabían todo eso, ¿no? Y no había tanto nombre para todo y sin embargo eso, si estamos acá vivos es porque nuestros antepasados se curaron de la manera que encontraron, de la forma que encontraron. Entonces para mí es re importante honrar todo el conocimiento ancestral, ¿sí? Y sí, la ciencia no va a ser más que el conocimiento ancestral. Para mí hay algo, una alumna una vuelta me trajo algo que fue como, wow,
qué frase. Esto está ancestralmente comprobado. Y fue como, ¡bravo, Sote! ¿Por qué eso? ¿Qué necesidad de científicamente comprobado, ¿no? Ancestralmente comprobado. La historia ha mostrado que esto funciona. ¿Qué más quiero, no? Contanos un poco, cuando, pasaste de vivir en el centro de Montevideo a vivir en comunidad en una reserva natural en la sierra. Contanos cómo fue ese proceso de cambio y qué aprendizaje trajo ese estilo de vida para vos. Yo creo mucho en que lo que pasa adentro pasa afuera y al revés, ¿no? Entonces, con todos estos cambios que estaban surgiendo internamente, estos cuestionamientos, me di cuenta que de veras que yo, ese sueño con que había entrado a magisterio, a ser maestra rural, yo de veras quería vivir en la naturaleza, ¿sí? Quería plantar, quería tener mis plantas, quería tener vínculos nobles, vínculos como más espontáneos, más sinceros, más empáticos, ¿no? Por eso también me visualizaba viviendo en el campo ya desde muy chica, ¿no? Y bueno, y empecé a escuchar ese sueño en realidad. Fue como, ok, vamos a darle lugar, vamos a visualizar cómo sería esto, ¿no? Entonces recuerdo eso, de una vuelta ir a una comunidad y decir, wow, todo esto existe, en serio, yo quiero esto para mi vida, ¿no? Y para mí es como bien fundamental cuando estamos haciendo esta transición, ¿no? Escuchando nuestro corazón, nuestras necesidades, como empaparnos de esas experiencias, ¿no? Como si a mí me resuena la bioconstrucción, bueno, ir a un curso de bioconstrucción o acercarme a alguien que conozca, que esté haciendo, y como empezar a abrir las relaciones también ahí, ¿no? No quedarme en... Me pasó mucho tiempo, ¿no? De creer que yo era la oveja negra, ¿no? ¿Qué pasaba? Ahí me estaba como asegurando ser la víctima de la sociedad. Ay, pobrecita yo, que nadie me entiende, ¿no? Que soy la señalada, que soy... Y era un lugar para mí cómodo, claramente, ¿no? No moverme de ahí. Cuando empecé de terapia, ahí fue que mi terapeuta me miró y me dijo, mira que somos unos cuantos los colindos, que andamos en la vuelta. No son solamente vos, chiquita. Y también para mí fue como, en esto de estar pidiendo ayuda, fue otro baño de humildad. No soy solamente yo, ¿no? Realmente somos más personas que estamos queriendo un cambio, queriendo... El tema es que yo estaba así, como los caballos, ¿no? No estaba mirando más, estaba queriendo que las personas a mi alrededor me aceptaran o que cambiaran incluso, que se dieran cuenta, que despertaran. Y bueno, la vida me mostró que no era por ahí el camino, que era yo la que tenía que moverme, ¿no? Y ahí empecé con cambios en mi vida, desde empezar a estudiar plantas medicinales, ¿no? Como abrirme a ese mundo. Hubieron miles de resistencias, desde lo económico. En ese momento tenía un compañero que me dijo, ay, pero eso es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, o sea, no da, todo bien, comprate la tintura madre, pero... Y fue como, esto para mí es fundamental y necesito abrirle espacio a mi vida a este mundo, entonces voy a ir por acá, a pesar de que no. Empezar a darme permisos a mí misma, ¿no? Sin necesitar la aprobación del otro, para mí como fue el motor que me ayudó a hacer la transición. Ok, sí, voy a ir a una búsqueda de visión 7 días en el medio de la nada, no conozco a nadie, voy para ahí, sí, claro, porque me está llamando, porque mi corazón me está diciendo que ahí hay algo para mí, ¿no? Y ahí también conocer, bueno, otras formas de vivir, otras personas que estaban para justamente trabajarse en su interior, como de vivir en la naturaleza, comunidades, bueno, maneras de vivir distintas, baño seco, cómo hacer caca en un balde, ¿qué? ¿No? Y para mí era como, claro, sí, tiene sentido, después eso se composta y después tenés unos árboles preciosos, un duranero lleno de durazno gracias a eso, ¿no? A esa pequeña acción. Entonces,
fue por ahí, como de a poquito para mí fue esto, ¿no? Irme como así, gráficamente sería como ir ampliando mi zona de confort, ¿no? Ir ampliando como lo que para mí era lo correcto, lo que para mí en ese entonces era lo conocido. Bueno, a ver, ¿qué todavía no conozco? ¿Qué otras posibilidades hay? Y fue así que, bueno, me mudé. Primero, bueno, dejé con mi expareja, empecé a formarme, empecé como a cultivar esa parte que a mí me apasionaba de, bueno, lo ancestral, los proyectos. Hice un curso de Dragon Dreaming donde conocí a Aldo, después la permacultura, ¿no? Se empezaron a abrir distintas disciplinas y distintas herramientas que hasta ahora yo no conocía, y sin embargo me resonaba todo, ¿no? La ecología profunda. Ay, claro, sí, esto para mí es fundamental. Es obvio, ¿no? Cómo, ¿no? Empezar a escuchar del otro cosas que me resonaban totalmente. Y empezar a tener ese tipo de relaciones con personas que están más abiertas, más disponibles, también en el mismo camino. Para mí fue esos apoyos fundamentales, ¿no? Y bueno, y de ahí me mudé de lo que era el centro en aquel entonces el Cilindro estaba todavía, ahora está el Antel Arenas. Me mudé a San Grilán con Aldo ya. Después, bueno, pasé por Parque del Plata también. Me fui como cada vez corriendo más, ¿no? Después nos fuimos, tuvimos ahí una experiencia en Solís de Mataojo. Después volvimos a Salinas. Y ahí fue, bueno, ok, tenemos que tomar una decisión. Los dos soñamos con vivir en el campo. Sí, pero tenemos 2 niñas chicas, una tenía 3, otra tenía 1 año. ¿Cómo hacemos? Que la familia... Ahí Aldo un día me dice, claro, el tema es que vamos a estar muy lejos. Y no sé de dónde salió ¿lejos de qué? Como, pero de tal lugar lo dije que aquel se sintió súper atravesado y dijo, ay, claro. O sea, no hay nada más cerca de nosotros mismos que estar viviendo en la naturaleza, ¿no? Y ahí fue como, sí, es por ahí, es por ahí. Y eso, la familia que estaba en Montevideo de repente, en realidad nos empezamos a dar cuenta que era hasta más sano que las visitas sean más esporádicas, porque el tiempo de calidad era distinto, ya no era bueno, nos encontramos y no sé, y te dejo todo el día la tele prendida porque total te veo todos los días, ¿no? No, bueno, cuando nos encontramos de verdad, nos sentamos, compartimos. Los abuelos se entregan al juego con las nietas, ¿no? Pasan otras cosas cuando hay cierta distancia, ¿no? Y nos dimos cuenta que era muy sano realmente, que era muy nutricio para las relaciones también entre ellos, ¿no? Bueno, por ahí. Nombraste a Aldo ahí, tu compañero. Hoy en día se habla mucho de que hay muchas relaciones de pareja bastante superficiales, efímeras. ¿Cómo, desde tu mirada, cómo crees que podemos establecer esos vínculos más conscientes y más sólidos? Uh-huh. ¿Y qué rol cumple en este caso Aldo en tu propio proceso de crecimiento? Aldo es mi maestro por excelencia, ¿no? El tener un par ahí todo el tiempo, 24/7, nosotros criamos juntos, vivimos juntos, trabajamos juntos. Las personas no entienden cómo sucede esto, pero lo cierto es que estamos como... la yerbita, la clásica. Lo cierto es que estamos los dos muy abocados al crecimiento personal de cada uno y al proceso de cada uno, ¿no? Y en ese crecimiento personal de cada uno nos encontramos mirándonos y reconociendo, wow, mirá esto, mirá aquello, mirá, me está pasando esto, perfecto, gracias. Como que la comunicación es algo que es súper necesaria para nosotros y le damos todo el espacio para que suceda, para generar nuevos acuerdos todo el tiempo. Creo que lo fundamental es que la relación esté viva, ¿no? Como
eso, nutrirla, darnos los espacios, por más que eso, somos socios, somos padres, compartimos la crianza, vivimos en el mismo lugar, tenemos la misma gallina, bueno, ¿cómo hacemos para ponerle límite a las gallinas? Mira, yo estoy sintiendo esto con las gallinas. Ay, pero déjala tener pollitos. Y, bueno, espera, vamos a poner ahí las dos necesidades a negociar, ¿no? Y es como este gran espejo que tenemos todo el tiempo al lado nuestro que nos refleja nuestras propias incertidumbres, nuestros propios cuestionamientos, nuestros propios miedos, está ahí como todo el tiempo a la orden. Entonces para mí es una gran oportunidad de crecimiento la pareja. Para mí es como ese gran maestro que tengo que todo el tiempo me interpela, ¿no? No porque él venga con cuestionamientos, sino porque todo lo que yo pongo en él también me hace interpelarme, ¿no? Y en esto de las relaciones efímeras, justo veníamos hablando ahora en el viaje con Aldo, de sí, que es algo como hoy por hoy, lo más común, ¿no? A nosotros nos duele mucho cuando nos enteramos que una pareja de amigos que tuvieron un hijo, al mes ya se están separando, o a los 2 años, que es el tiempo crítico, ya se está separando. Y creo que por eso también nos pusimos a estudiar para poder entender cómo funciona. Creo que hay todo un mecanismo en las propias parejas. O sea, es un sistema familiar que viene con otro sistema familiar. Choques de culturas, de visiones, o sea, es pila en realidad lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, si todo eso no se reconoce, no se ve, no se pone en palabras, termina como separándose, ¿no? Porque yo tengo razón, ¿no? Entonces ahí es cuando sucede la gran posibilidad. Bueno, a ver, ¿que quiero tener razón o quiero poder acompañarnos y crecer juntos? No, yo quiero acompañarnos y crecer juntos. Ah, yo también, ¿no? Y para mí una visión re linda es esta del equipo. No es que jugamos en equipos separados, ¿no? Es como cosas que nos pasan en el cotidiano. Acordate, ¿no? Y nos traemos esas frases, ¿no? Acordate que estamos en el mismo equipo, ¿no? Cuando hay una reacción de uno, cuando hay una reacción del otro. Y esto de lo efímero de las relaciones, creo que pasa con todo en la vida, ¿no? Con todas las relaciones. Esta sensación de, ay, algo nuevo, me apasiona, me encanta, me enamoro, ¿no? ¿Por qué me enamoro? Porque yo le estoy poniendo, no sé, puede ser con una casa, con un auto, con un nuevo curso de, no sé, meditación en bicicleta. Ay, sí, eso lo quiero para mi vida, ¿no? Y ahí está como, le ponemos toda la expectativa, toda la nutrición de nuestras necesidades a eso, ¿no? Como, esto es lo que necesito, y en realidad lo que necesito lo tengo adentro, lo llevo puesto, ¿no? El tema es cuando ponemos en el otro también, ¿no? Una relación nueva, mirá, sí, es el padre ideal para mis hijos, ¿no? O sí, con esta persona sería mucho más feliz. Pasa eso, el clásico enamoramiento, que no es más que poner en el otro todas las expectativas que tengo y todos mis sueños y es muy parecido a mí, ¿no? Ay, mira, nos parecemos pila. Qué aburrido estar con alguien que se parece tanto a mí. Y después cuando me doy cuenta que es tan parecido a mí, ay, qué aburrimiento, ¿no? Y empieza como a suceder este tedio en las relaciones todas, ¿no? Y creo que tiene que ver con este paradigma de la inmediatez también en el que vivimos, de, ay, me enamoro de esto, no es, y lo que empieza a suceder es que, bueno, nos frustramos una cantidad, y si yo sigo sosteniendo que esta es mi verdad y que el otro se tiene que parecer a mí, nunca voy a encontrar a alguien que se parezca a mí, solamente yo. Y bueno, y ahí hay muchas personas que deciden estar solas, y súper válido también, ¿no? Pero qué rico que es poder encontrarme con otro que es tan distinto a mí, porque al de ellos son muy distintos, y sin embargo amar más allá de las diferencias, ¿no? Poder encontrar eso que tenemos juntos. Para mí algo bien importante es como tener un proyecto de vida bien marcado, que va hacia el mismo lugar, ¿no? El hecho de construir una familia, de tener unas hijas, de pensar en un mismo tipo de educación para nuestras hijas, de tener como valores similares. Eso sí es fundamental, ¿no? Compartir valores, porque si uno le quiere dar Coca-Cola y otra le quiere dar tecito verde, bueno, vamos a estar en un conflicto
que sí se puede mediar, que sí se puede, bueno, mira, yo lo que necesito es esto, bueno, yo necesito esto, ¿cómo satisfacemos esas necesidades? Y ahí entra el diálogo, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental en cualquier pareja, como poder bajar la mente, limpiar ahí, como reconocer lo que es del ego y lo que no lo es, lo que es real y lo que no lo es, ¿no? Y ahí hay una frase que me encanta que dice que nada real puede ser amenazado, ¿no? Y nada irreal existe. Y eso, reconocer lo que realmente es, para mí es vital en las relaciones, todas. Ahí hablaste un poco de ese yo tengo razón o yo tengo razón, esa lucha de ego que se da en muchas parejas. ¿Cómo poder reconocer ese ego rápidamente y tratar de controlarlo para no llegar a ese punto de enfrentamiento, sino encontrar ese equilibrio? Bueno, primero siempre es parecer, ¿no? Como lo primero es amigarnos con que sí, es como lo instintivo, lo que hay un autor que a mí yo amo con todo mi corazón, que es Marshall Rosenberg, que habla de la comunicación no violenta, y él trabaja esto, ¿no? Del chacal y la jirafa, ¿no? Estas dos imágenes que son bien ilustrativas. El chacal es ese que ataca al toque, ¿no? Y que no sé, se cayó un plato, te dije que no pongas el plato ahí tan cerca del borde, vos siempre igual, ¿no? Pero ¿y vos que tiraste la semana pasada el repasador al piso? ¿No? Y empezamos como a enroscarnos, ¿no? Ese ciclo se puede cortar cuando, no sé, se cae ese plato al piso, paramos, respiramos, ¿no? Y evitamos reaccionar, ¿no? El pensamiento va a aparecer de que, ay, esta boluda siempre pone las cosas y lo traigo porque es una costumbre que tengo de poner las cosas muy al borde. Mira, acá el termito bastante al borde. Igual estoy mejorando eso. Pero bueno, esto, ¿no? Poder como parar es la imagen que, por eso también me llamó mucho la atención el nombre del podcast. Porque Marshall Rosenberg trae esto, ¿no? El chacal y la jirafa. La jirafa mira todo desde otra perspectiva, ¿no? Como es lenta en su movimiento, da la casualidad o no que es el mamífero que tiene el corazón más grande en relación a su cuerpo, porque necesita bombear agua hasta su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, también todo el tiempo que demora esa sangre en circular, ¿no? Es como si nos invitara también a nosotros a atravesar por todo el cuerpo antes de reaccionar enseguida, ¿no? Entonces esto, poder mirar las cosas de otra óptica, ¿no? Yo a veces traigo esta imagen de subir a la jirafa, ¿no? Y sentirme ahí arriba de la jirafa, a ver, vamos a leer todo el panorama que está pasando. Mira, justo Aldo, no sé, se acaba de cortar con la motosierra, está en una, ¿no? Como poder comprender, mira, justo acaba de hablar con su madre que les dio una mala noticia. Bueno, le están pasando cosas, no es que está en contra de mí, ¿no? Bueno, y ahí traer la conversación, parar, respirar, ¿cómo estás? ¿No? Como para mí esas preguntas son clave. ¿Cómo estás? Te veo con tensión o con la mandíbula apretada, o también traer como estas cosas que son observables, que no le estoy diciendo veo que estás re enojado conmigo, ¿no? Porque eso me separa directamente, porque capaz que al otro no le está pasando eso y yo estoy suponiendo todo eso, ¿no? Entonces yo le puedo traer lo que yo sí siento. Mira, me sentí incómoda cuando trajiste esto, cuando dijiste que soy una boluda, porque me sentí súper incómoda y necesito ternura, necesito un diálogo empático. Justo estuve todo el día trabajando y bueno, estaba todavía pensando en eso. Entonces eso, necesito un diálogo empático y una comunicación amorosa. ¿Qué te parece si nos sentamos un rato a conversar de cómo estamos? ¿No? Eso es como sería como una manera de solucionar un conflicto de esos que puede surgir y que surge a todo momento, ¿no? Todo el tiempo están
ahí nuestras heridas, nuestras suposiciones de que, mira la otra siempre igual, el otro siempre igual, ¿no? Entonces esos diálogos internos para mí son tremenda oportunidad de decir, ¿por qué el otro siempre igual? No, capaz que al otro le está pasando quién sabe qué por adentro, ¿no? Somos un universo adentro. Entonces la invitación es a sacarnos las dudas o limpiarnos de suposiciones y de prejuicios. Todo el tiempo hacer ese ejercicio, ¿no? Y lo hago con mis hijas, ¿no? De que, debe estar mal porque tal cosa. Chequear, ¿estás mal por esa cosa o te pasa otra cosa? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿No? Traer eso me parece que nutre porque invita a la otra persona a predisponerse para compartirse y a traer su propia verdad y lo que le pasa. Porque si hay algo que me di cuenta en este tiempo es que lo que yo siento y lo que yo necesito es incuestionable. Entonces, cuando vamos desde lo que yo siento y lo que yo necesito, no te lo podés tomar personal. No hay chance. Tampoco me podés venir a cuestionar. No, Nati, no estás angustiada. No, Nati, no estás frustrada. No necesitas descanso. En cambio, si yo te digo, Rami, estás re enojado conmigo, me reenjuiciaste, me sentí re humillada, ¿no? Si vengo con eso, no es lo que siento y lo que necesito. Estoy trayendo, pensando y creando una cantidad de prejuicios de lo que a vos te pasa y no me estoy haciendo cargo de lo que me pasa. Y ahí para mí es la gran clave, hacerme responsable, hacerme cargo de lo que a mí me pasa, para poder que la otra persona se haga cargo de lo que le pasa a la otra persona. Por ahí. ¿Cómo nació Biofamilias y qué significa para vos ese proyecto? Bueno, es nuestro tercer hijo, decimos por ahí. Nació después de Hila. Hila tenía 1 año. Yo estaba siendo maestra, estaba trabajando en una escuelita Waldorf. Y estaba yendo a la escuela y pensaba en mis hijas. Y cuando volvía y estaba con mis hijas, pensaba en la escuela, ¿no? Y en esos niños, ¿no? Y ahí me encontré con un conflicto interior, básicamente, de darme cuenta que yo en realidad quería estar en casa y quería trabajar desde casa. Y ya ahí nuestra casa era de barro, en Salinas, ¿no? Que se la alquilábamos a un amigo, teníamos gallinas, teníamos un estilo de vida como poco normal en realidad, ¿no? Y lo empezamos a compartir a las redes, ¿sí? Ya antes teníamos un espacio que se llamaba la Casa del Árbol, en donde Aldo daba cursos de huerta y yo de farmacia, ¿no? Presenciales eran. Llegaban 3 personas, 4 personas, llegaron a llegar 30 personas a la casa. Y nos dimos cuenta que nos gustaba mucho compartir nuestra propia experiencia, y que las personas sigan radiantes, felices, ¿no? Entonces, una vez que estábamos viviendo en Salinas y que decidimos que nos íbamos a vivir al campo, dijimos, ok, ¿cómo sería esta transición? Ya no podemos abrir la casa. Ya en Salinas no podíamos abrir la casa porque no era tan grande para dar cursos presenciales. Bien, ¿qué tal si empezamos a transmitir todo esto de manera online? Y ahí fue que surgió Biofamilias. Es más, el nombre Biofamilias es un nombre que se le ocurrió a Aldo también, que lo trajo él, como estas ganas de contribuir al bienestar de la tierra desde las familias, ¿no? Y eso, para nosotros la familia es un pilar bien importante. Entonces ahí surgió el nombre de Biofamilias y empezó a hacer un canal de Instagram y de Facebook. Primero empezó por Facebook, en donde compartíamos nuestra vida, nuestro cotidiano, ¿no? Y reflexiones, ¿ok? La medicina que pisamos, ¿no? Era como unos posts semanales que teníamos, en donde yo compartía, toda la medicina que estamos todo el tiempo pisando, ¿no? Desde el chantén, desde acá veo la oreja de ratón, una cantidad de plantas que crecen abajo de nuestros pies y son medicina, ¿no? Y empezar a verlas de otra manera. Después la crianza también era algo que compartíamos, yo más desde la pedagogía Waldorf y pedagogías alternativas.
Aldo desde la huerta, la permacultura, las tecnologías apropiables. Fuimos como compartiendo así distintas ramas de nuestra vida y nuestras visiones y nuestras reflexiones. Y en un momento empecé con unos vivos semanales. Y a la hora de las personas empezaron a entrar más mujeres que resonaban más con mi mensaje, y poco a poco fue como decantando, ¿no? Habían personas que no entendían muy bien de qué iba la cuenta, pero espera, me habla Aldo, me hablas vos, me habla Aldo de los paneles solares y vos de Chantén, y bueno, ok, sí, era un momento de nuestra vida también que estábamos como bastante en expansión, sí, pero con poco foco, ¿no? Y ahí fue como, ok, necesitamos enfocar la energía. Vamos a las plantas medicinales, que es algo que a mí me apasiona, que a Aldo también le apasiona desde niño, él toma plantas medicinales. Entonces fue así, fue el punto hacia la herbolaria, hacia las plantas medicinales, hacia la posibilidad de curarse. Y hoy sí, más allá de las plantas medicinales, como sí, las plantas terminan siendo una excusa para sanarnos, ¿no? Y para mí eso es algo que transmito dentro de mis programas avanzados mucho. Eso, la apertura interior a dejar entrar esa medicina en nuestra vida, ¿no? Y a cuestionarnos todo esto y a creérnosla, que para mí es fundamental. Que las mujeres herbales se crean mujeres herbales, realmente, ¿no? No tiene sentido para mí hacer un jarabe si después no lo usás, si lo tenés ahí tirado. Realmente para mí es muy vital nutrir los hábitos, nutrir el poder personal, recordar que hace mucho tiempo que mis ancestros venían caminando este camino y yo ahora tengo toda esa fuerza de mis ancestros para seguir avanzando por este camino, ¿no? Entonces, eso, al final empezó enfocándonos para ahí, y ahora está haciendo este movimiento de abrirse, ¿no? Dentro de la escuela herbal, que es nuestro instituto justamente, de familia sí, es como la red social ¿no? y también la empresa, pero la idea es justamente a partir de la escuela herbal abrir más allá de las plantas, ¿no? Si las plantas son compañeras, ¿para qué? Para conocernos, para reconocernos como parte de la tierra, para reconocer todo el poder sanador que tenemos. Bueno, has acompañado a más de 300 mamás a crear su propio botiquín natural. ¿Cuáles son esas dudas más comunes que surgen? Bien, sí, a 300 mamás al principio, hoy ya son más de 3.000 alumnas de la Escuela Herbal, y de veras que también me fui acomodando a las necesidades que las mismas personas que iban entrando me iban pidiendo, ¿no? Entonces sí, surgió como a mamás porque en tiempo de pandemia fue como cómo ayudamos a nuestros hijos, cómo les transmitimos desde la medicina natural todo esto, ¿no? Y ahí fue como la posibilidad de abrir un curso para hacer preparados con ellas en vivo, pero después eso, fui viendo que no era solamente cuestión de preparados, y ahí fue como, ok, estas mujeres necesitan una contención, necesitan un acompañamiento. No es cuestión de recetas, porque recetas encontrás en YouTube, y eso hace, no sé, 8 años atrás, que fue cuando surgió Biofamilias, ya estaba, ¿no? Sucediendo, ya encontrabas recetas. Estas mujeres necesitan contención, necesitan un grupo en donde sacarse dudas, en donde atravesar esos miedos y esas incertidumbres o esos obstáculos que aparecen por ser parte de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y ahí fue que empecé como a elaborar un nuevo programa, que Soy Mujer Herbal, y al cual de eso ya han llegado más de 3.000 mujeres. Y después, bueno, también, ¿no? Esto es algo vivo, esta formación es algo vivo. Entonces también las propias mujeres empezaron a emprender herbal, a vender sus propios productos. Las personas le pedían un acompañamiento más terapéutico, entonces también vinieron a pedirme una formación de terapeutas herbales, y para mí fue, wow, qué hermoso poder integrar todas las herramientas de las constelaciones familiares, de la comunicación no violenta, del Gestalt Coach,
abocarlo a esta formación, ¿no? Y por hoy eso, ahora mismo hay 40 mujeres alquimia, que son eso, quienes se están formando conmigo para poder acompañar al resto, siempre pudiendo primero acompañarse a sí mismas, ¿no? Y pudiendo trabajarse ellas a sí mismas para después acompañar a las demás. Es parte de la formación, la alquimia interna y después la alquimia externa. Algo que surge al principio es esto, ¿no? La medicina para mis hijos era lo principal, ¿no? Medicina para mis hijos. ¿Cómo sé qué plantas son tóxicas y cuáles no? ¿Y cuál es la dosis exacta, no? Era como los miedos o los objetivos, las objeciones que iban surgiendo a medida que iban avanzando en, ok, quiero esto, pero tengo esto otro, ¿no? Que me aterra, me da miedo. Y es algo que trabajamos mucho dentro del programa Soy Mujer Herbal, eso, ¿no? Esa confianza en poder hacerlo vos misma, esa confianza en que la planta que tenés cerca es la que necesitas. Esos conceptos básicos de... En una planta entra un botiquín entero y en la palma de mi mano entra un botiquín entero. Porque es lo que necesito tener en cuenta a la hora de tomar esa medicina. Un cuarto de palma de mano de la planta fresca es lo que necesito poner en infusión para tomar esa dosis medicinal, ¿sí? Y es tan natural que si nos ponemos a pensar, no es lo mismo mi palma de mano que la de Rami, que la de Juanma, ¿no? No es lo mismo la palma de mano de un niño de 2 años que la mía, ¿no? Y esa es la dosis medicinal que necesita, ¿sí? Un cuarto de palma de mano, o sea, ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a tomar medicina, para saber nuestra dosis medicinal, que se va a ajustar según el cuerpo de cada una, ¿no? Y bueno, ¿qué más necesitamos? Y por ahí siempre aparecen esos obstáculos de que necesito un laboratorio herbal y un alambique, ¿no? Y el fuego encendido y tubos de ensayo. Y en realidad con agua y con la planta y con mi mano tengo todo lo que necesito, ¿sí? Puedo poner en esta botellita hermosa de agua, puedo poner una ramita de romero, ¿sí? ¿Y la puedo tomar fría? Sí. Tengo que saber que no pueden pasar más de 24 horas de la ramita ahí adentro, ¿no? Son como cuestiones que hasta son de sentido común, ¿no? Que yo sé que hoy es el menos común de todos los sentidos, el sentido común, pero es cuestión de justamente conectar con eso esencial, ¿no? Con, ok, si yo dejo una ramita ahí adentro en agua más de 24 horas, se va a pudrir, ¿no? O sea, por ahí surge esto de que puedo volver a usar esta decocción una y otra vez por tantos días. Vos un guiso, si lo tenés ahí afuera, ¿no? No te lo vas a comer de aquí a 2 días, o sea, vas a empezar a ver que no está en el mejor estado, que libera otras cosas, ¿no? En agua también. Entonces eso, son cuestiones como bien prácticas que necesitamos saber, como lo de la palma de la mano, también esto de que no por tomar más me va a hacer más efecto, al contrario, ¿no? Como todo en la naturaleza, bueno, cuanto más dosis, cuanto más espaciado, incluso cuanto más alejado de las comidas, no va a competir con otros alimentos, con otras propiedades, entonces va a hacer más efecto. Cuanto más depurado está nuestro organismo, las plantas medicinales más efectos nos van a hacer también. Si tengo el cuerpo muy intoxicado por fármacos, por alcohol o fumo mucho, sí, claro, ahí hay como principios que están compitiendo constantemente en mi cuerpo y no va a haber tanto efecto. El cuerpo no va a estar tan abierto a recibir esa medicina, ¿sí? Entonces, esos tips para mí, nos llevan a ¿qué? Hacerlo simple, ¿no? A ver realmente la simpleza que hay. Y poco a poco, todas esas creencias o todos esos obstáculos que a veces tenemos que vienen de la mente, se van barriendo. Ah, ok. Entonces, ¿puedo darle cualquier planta a mi hijo? Puedo darle cualquier planta a mi hijo. El tema es la dosis, el tema es el para qué, ¿no? Okay. Y si realmente crece en mi jardín y si mi hijo tiene una conexión con esa planta. Si yo le voy a dar manzanilla y veo que no quiere, bueno, también tengo que poder escuchar lo que el niño me dice
y quizás no sea la planta que necesite. Pero se come la menta, bueno, es por ahí, ¿no? Okay. Y capaz que no es con una infusión, capaz que es comiéndose una hojita por día, y va a tener efectos ¿en qué? En descansar mejor, en una dermatitis atópica que puede llegar a tener, ¿no? También los niños están muy conectados con lo que necesitan y con la naturaleza. Entonces también poder abrirnos a escuchar lo que los propios niños traen y las reacciones que tienen los niños con las plantas. Si no quieren, bueno, por algo es. Entonces uno de los principales miedos es ese, ¿no? La posibilidad de intoxicarse. Y no surge solamente con los hijos, surge con una misma también, ¿no? Ay, no, mirá, sea una locura Sí, y sí. tomo de más. Y de veras que las maneras que tenemos de intoxicarnos con las plantas medicinales tienen que ver con tomar de más, dosis medicinales, ¿no? Como excedernos, tiene que ver con los excesos. En realidad es eso, punto, ¿no? Tomar mucha cantidad de planta, dejar mucho tiempo la planta ahí reposando también. Para aguas medicinales, 24 horas máximo. Para lo que son infusiones, 5 minutos, la planta liberó los principios activos ahí, colamos y punto, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que si yo dejo una planta ahí infusionándose, esto quiere decir reposando en agua caliente durante 2 días, bueno, la planta va a empezar a liberar cosas que no son lo que necesitamos, ¿sí? Hay taninos, hay distintos compuestos que nos pueden llegar a qué, bueno, ya sea vomitar, ya sea descomponernos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el peor efecto secundario que puede haber? Es eso en realidad, ¿no? Tampoco es tan terrible. Sí. Cuando los fármacos tienen 1 millón y nadie se cuestiona. Y otra manera de excedernos sí es, bueno, que la ciencia es una hermosura, que haya encontrado el mecanismo de obtener, ¿no? Que para mí es pura magia también, los aceites esenciales, con el alambique, con el destilador, es genial, pero fíjense que para una gota de aceite esencial se necesita mucha cantidad de planta. Y eso nos habla de cierto exceso, justamente, ¿no? Entonces, como para mí es muy importante los aceites esenciales no consumirlos directamente, ¿no? Porque ahí nos estamos excediendo, porque en una gota entra una cantidad de planta. Entonces, bueno, como tenerle mucho respeto para mí a los aceites esenciales también, y nunca dárselos a niños. Bien. Y contanos qué plantas no pueden faltar en un botiquín herbal básico. Bien, las plantas que ya tenés en tu cocina. Esas son las que no pueden faltar. ¿Cuáles son? El ajo. O sea, ya quienes me conocen saben mi nivel de fanatismo del ajo. Pero ¿por qué soy tan fanática del ajo? Porque no hay cocina que no tenga un ajo, ¿no? Y es un gran antibiótico. ¿Sí? Claro que si lo cocinamos todo el tiempo, lo metemos como lo usamos en exceso, bueno, vamos a tener otro tipo de relación y capaz que no es tan efectivo. Pero si lo usamos como medicina, ¿no? Como debería usarse, sí, crudo, ¿no? Comerse un diente de ajo crudo es un requete antibiótico, ¿sí? Y mis hijas lo hacen, mis hijas se comen el diente de ajo crudo. No se comen un diente de ajo entero, se comen un octavo o un cuarto de diente de ajo, ¿sí? Es una super medicina que tenemos ahí al alcance de la mano, que no solamente es antibiótico interior, sino que también si tenemos algún proceso de infección externo, una picadura de mosquito, también frotarse una vez el ajo ya está bien. Como toda medicina, si la dejamos en exceso, nos puede quemar la piel, ¿no? Y hay experiencias de personas que se dejan un diente de ajo cortadito en una, en un forúnculo y después amanecen con la piel quemada, ¿no? Y sí, claro, porque todo en exceso es malo, ¿no? Claro. De nuevo. No sé, ¿qué plantas tienen ustedes en su cocina? Pero por ejemplo, el laurel, ¿no? ¿Quién romero está? También, el romero, son... el laurel, el tomillo, plantas que están ahí, el orégano. Antes las abuelas para los cólicos menstruales daban té de orégano, ¿no? Y sí, es tremendo. Y además, bueno, hoy por hoy hay toda una cantidad de estudios en torno al orégano. Es súper fortalecedor de todo el sistema digestivo y también del inmunológico, ¿no? Como fortalece las defensas fuertemente y es genial para el sistema digestivo. Y eso no es casualidad. Todas las plantas son óptimas para el sistema digestivo. Ninguna nos va a hacer pelota
la panza, el estómago, como si una pastilla para el dolor de cabeza, ¿no? Que nos hace bolsa el estómago. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo está en nuestro centro, ¿no? Y realmente eso, todo lo que surge ahí también se termina manifestando en nuestra piel. Entonces no es casualidad tampoco que los problemas en la piel tengan una raíz digestiva, ¿sí? Que los problemas de defensa tengan que ver también con una re mala alimentación, con un barrido de toda la flora intestinal por tomar mucho antibiótico. Eso, para mí las plantas que usamos en la cocina, que son todas digestivas, son la base del botiquín. ¿Por qué? Porque no solamente podemos tomarlas para el aparato digestivo, sino que además las podemos transformar en una cantidad de preparados para picaduras, para, bueno, el laurel particularmente, además es ansiolítico, ¿no? Que también tiene fama solamente para los gases, ¿no? Para ponerle a los porotos. Y sin embargo, eso, sí, es genial para todo el sistema digestivo, pero es genial también como ansiolítico. Es antiséptico también para las heridas, para las picaduras. Bueno, el orégano lo mismo, el tomillo es genial para lo respiratorio, ¿no? También poder como hacer ya sea un oleato, ¿no? Dejar reposar el tomillo en un aceite de cocina, ¿no? También eso para mí es algo que me encanta, me enciende y me enamora. Esto de tenemos todo lo que necesitamos para hacer medicina, ¿no? ¿Por qué no? O sea, lo que necesito es un vehículo y una planta. Bien, el vehículo puede ser el agua, pero el vehículo también puede ser un aceite, ¿sí? El aceite de cocina que uso en casa. Si confío en el de girasol, de girasol. Si confío y lo que tengo es el de oliva, el de oliva. Si tengo de coco, ¿no? Con lo que tengo ya puedo hacer una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, para mí es como el lema de tu cocina, tu laboratorio, ¿no? Tenés una cocina, tenés un laboratorio, ¿sí? Tenés una planta, tenés un botiquín entero adentro, y las cosas que tenés en la cocina, las plantas que ya tenés ahí guardadas, ya son pila de medicina, y con una todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, eso, para las defensas, el jengibre, el ajo, tener cúrcuma también, activada con pimienta negra. Después, para mí, como plantas analgésicas para los dolores, el romero, el laurel también, ¿no? La menta, ¿sí? Poder hacerte o un baño de esas plantas o elaborar un ungüento y aplicarlo. Plantas que como la menta, por ejemplo, para acompañar los procesos febriles son geniales, ¿sí? Entonces, sí, bueno, tiene fiebre y bueno, y ahí capaz que hay madres que se horrorizan y dicen, ¿cómo no le das ibuprofeno? O ¿cómo no le das algo, no, antipirético para bajarle la fiebre? Y algo que descubrí es que la fiebre también es un proceso natural y que se eleva la temperatura del cuerpo para matar al bicho, ¿no? Como muy de sentido común. Y sin embargo, bueno, eso, se busca tapar, ay no haga fiebre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar? Porque tampoco es no hacer nada, ¿no? Que Aldo es más del palo de no hacer nada, lo confieso acá, pero para mí es importante acompañar. ¿Por qué? Porque no puedo ver a mi hija sintiéndose mal, con dolor de cabeza. Entonces, bueno, preparo una infusión de menta, la dejo enfriar, pongo los panitos ahí, que el agua no esté muy fría, pero que sí ayude a regular la temperatura, ¿no? En los lugares donde le duele, por ejemplo en la cabeza. Y ahí acompañar, como también siendo mamás, la mejor medicina que podemos darle a nuestras hijas y a nuestros hijos es acompañarlas, ¿no? Estar ahí en presencia. Y eso, la menta a mí eso me ha salvado, ¿no? Ok, le estoy dando algo, ¿está? Tranquila, Nati. Estás acompañando, estás haciendo algo para acompañar su proceso. Y ahora ellas mismas me piden, ¿no? Si en algún momento tienen fiebre, mamá, menta, por favor. y eso, ¿no? Y también como ayudarla a ver su proceso. Se dice que la menta es para lo mental, ¿no? Y también eso, muchas veces viene la fiebre cuando hay como mucho exceso de pensamientos, ¿no? Y acompañarla en ese proceso, e invitarla a relajarse, a hacerle una meditación, también es como un complemento fundamental para poder eso, trascender eso que están viviendo.
Por ahí, a ver, más plantas. Bueno, el chantén es una planta también que crece de manera silvestre, que probablemente no tengamos todos en la cocina, pero sí, si abrimos la puerta de casa, está ahí, ¿no? Chan, brotando. Y es un antibiótico también natural que, por ejemplo, Mora, que es mi hija mayor, que ahora va a cumplir 10 años, confía 100% en el chantén, ¿no? Y es como su amor por el chantén. Y la ha usado en llagas bucales, como en picaduras, en heridas, ¿sí? Para limpiar heridas también. Hay maneras muy primitivas que me encantan también de cuando estamos en el medio de la nada y no tenemos los preparados ahí cerca. Bueno, encontrarse una hoja de chantén, mascarla y ponérsela en la picadura, por ejemplo, o en una reacción urticaria de una planta, ¿no? Como poder, a mí eso me apasiona, ¿no? Como poder encontrar las soluciones ahí, mismo donde estás, sin depender de, ay, tengo que salir a una farmacia, ¿no? O también, ay, me olvidé de mi botiquín en casa. Poder tener ese conocimiento más ahí, a la mano, más práctico y eso, y ahí, simple. Bueno, cambiando un poco de tema, y algo que nombramos antes de la entrevista, muchas veces vivimos tratando de cumplir expectativas de los demás, de la sociedad, de nuestros padres, y sentimos que nunca es suficiente. ¿Cómo podemos tratar de controlar esa presión y volver más a ser más auténticos, más hacia nosotros mismos? Para mí es como valorando la vida que ellos nos dieron, ¿no? La respuesta a esa pregunta. Reconociendo que los miedos o que lo que nos digan siempre va a tener que ver con cuidarnos, con querer lo mejor para nosotros. Desde su perspectiva, esto, ¿no? Bueno, para ellos lo mejor quizás haya sido que haya terminado la carrera y que hoy me dedique a trabajar en una oficina en la ciudad. Bien, si eso para ellos era lo mejor, está bien. Ahora yo hago mi propio camino y puedo demostrar también que soy exitosa en mi camino, en mi vida, en mi propia responsabilidad, que es mi vida, ¿no? Y ellos después van a poder verlo, ¿no? Entonces, para mí, algo bien hermoso ha sido este trabajo interior de decir, ok, todo eso que mis padres, no toda esta expectativa, ¿no? Que mis padres o mi familia puede tener para conmigo, es de ellos, es su propio mamá, ¿no? Es su propia expectativa. Yo, por no responder a esa expectativa, no voy a dejar de ser parte de mi familia, ¿no? Y ahí me viene mucho, ahí Pablo Arián, un profe de constelaciones, que justamente trae esta imagen de la mano, ¿no? De poder decir, ok, yo por mirar, si yo extiendo mi mano y tengo el pulgar mirando para otro lado, el pulgar no deja de ser parte de la mano, simplemente está mirando para otro lado, está encontrando otra manera de vivir, ¿no? Pero no dejamos de ser parte, por eso. Entonces, para mí, un trabajo re lindo, que por mucho tiempo estuve peleada, ¿no? Por mucho tiempo fue como, ok, no pertenezco a esta familia, no tienen nada que ver conmigo, voy a hacer mi vida y construir mi propia familia para mirar hacia otro lado. Sin embargo, bueno, todo eso está tras mío, entonces empieza a pesar cuando no lo reconozco, empieza a hacerme ruido, empiezo a sentir ciertos vacíos o empiezo a buscar pertenecer a otros círculos y me encuentro desde un lugar de carencia, ¿no? Con esos otros círculos. Entonces, primero es honrar eso, todo lo que caminaron mis antepasados, mis padres, mis abuelos, poder decirles, ok, sí, ustedes hicieron su propia historia, con sus propias equivocaciones, sus propios éxitos, sus propios logros, sus propias conclusiones. Qué bueno, no puedo cambiar su historia, pero puedo hacer algo con mi propia historia y así honrar la suya, ¿sí? Y al final, lo que más quieren nuestros padres y toda nuestra familia es vernos felices, ¿no? Es como, sí, quizás a ellos se les ocurre una manera bien distinta a la que nosotros elegimos, ¿no? Pero sin embargo, ahí está como lo que nos une y ahí está
como el combustible también, ¿no? Quieren vernos bien, quieren vernos abundantes, quieren vernos empoderados, quieren vernos eso, como libres también, ¿no? Está como ese deseo. En esto de, no sé, que mi mamá siempre quiso que estudie magisterio y que sea maestra, también ella lo que más deseaba era eso que para ella representaba la libertad, la independencia. Hoy por ello lo conquisté desde otro lugar, ¿no? Como con otra manera. O sea, hay muchos caminos para llegar a el mismo lugar. Y eso, para mí, yo como mamá, también tengo que hacer el ejercicio de decir, está, ok, que yo me dedique a esto no implica que mis hijas quieran esto para su vida, ¿no? Ellas van a poder elegir. Pero bueno, yo les voy a brindar todas las herramientas para que ellas conozcan que hay una cantidad de posibilidades, ¿sí? Y ellas puedan elegir y sentirse libres con respecto a eso. Está bueno. ¿Y crees en la felicidad? ¿Y cómo la definís? Sí, creo en la felicidad, creo en todas las emociones. Creo que la felicidad es una emoción más. Y creo que no es posible permanecer ahí en este momento, en esta tierra, en esta experiencia humana. Eso, creo que no es posible permanecer ahí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y estamos atravesados por la cultura y tenemos una cantidad de mamos mentales que nos sacan de ahí, ¿no? Que, a ver, para mí es esto mismo, ¿no? Esta misma esencia de que por dejar de nutrir mis necesidades voy a nutrir las necesidades del otro y me olvido de mí, ¿no? Y cuando yo nutro y tengo bien nutridas mis propias necesidades, ahí puedo sentir dicha, alegría, gozo, abundancia, felicidad, ¿sí? Y son instantes en donde yo misma siento eso y me doy cuenta que cuando tengo mis necesidades satisfechas, ¿sí? Y no hablo solamente de la hidratación, de evacuar y de dormir, ¿no? Hablo de cuidar mi tiempo y mi energía, de la contención, de la ternura, de necesidades humanas que trascienden la subsistencia, ¿no? De necesidades humanas que atraviesan también lo espiritual, el crecimiento personal, el tiempo para mí misma, el tiempo compartido con amigos, ¿no? Como más allá de lo que siempre pensamos, ¿no? De las necesidades y que necesitar está mal, ¿no? Es como algo que aparece ahí como una creencia limitante muchas veces. Y qué bueno decir, ok, no, necesitar está bien. El tema es poder satisfacer esas necesidades y darle lugar en mi vida, ¿no? Construir mis propios hábitos, generarme seguridad. Cuando siento todas esas necesidades satisfechas, siento estas emociones que justamente reflejan que mis necesidades están satisfechas, ¿sí? El agradecimiento, bueno, todas estas emociones que muchas veces llamamos positivas, ¿no? Y el enojo y la tristeza y negativas. Sin embargo, yo lo que entiendo es que, que las que llamamos positivas en realidad hablan de que nuestras necesidades están siendo satisfechas. Y las que llamamos negativas no son malas. Vienen a decirnos, hey, acá hay una necesidad que no estás satisfaciendo, estás enojada porque dormiste 3 horas, ¿no? Necesitas descansar, ¿no? Entonces también, como más allá de ir en búsqueda de la felicidad, ¿no? Creo que lo que yo intento buscar en el día a día es esto, estar atenta a cuál es la necesidad que no estoy nutriendo y darle lugar en mi vida. Para ir finalizando, para esas personas que están escuchando y que quieran seguirte y saber más de vos, ¿cómo pueden contactarte y qué servicios estás ofreciendo actualmente? Bien, bueno, a través de el Instagram, de Facebook, incluso de YouTube también, estamos como Biofamilias y bueno, y dentro de Biofamilias tenemos la Escuela Herbal, que es el lugar donde compartimos de manera online toda la formación, ¿sí? Una de ellas es Soy Mujer Herbal, que es una formación de 8 semanas inmersivas en donde, bueno, trabajamos por distintos módulos y acompañadas
estos pilares que hacen a realmente convertirnos en guardianes de nuestra salud, ¿sí? Como creo que el propósito va mucho más allá de hacer un ungüento, ¿no? De generar el propio jarabe para la familia, ¿no? Que realmente va a empoderarnos de nuestra salud, a sentirnos guardianas, a sentirnos que tenemos el poder de nuestra propia salud, que somos dueñas de nuestro bienestar, y poder así, como consecuencia directa, cuidar también de la salud de la tierra, ¿no? Si yo cada preparado que hago después se va por el agua que me baña, la crema que me pongo, el shampoo que me pongo, y esa agua va a la tierra, al saber que lo hice yo, que está elaborado con plantas y con productos 100% naturales, eso se genera una sensación de dar y recibir, ¿no? Ok, la tierra me provee de plantas, o bueno, la naturaleza me provee de plantas, yo después le devuelvo algo limpio, algo mejor, ¿no? Le devuelvo algo que se hace tierra de nuevo, ¿no? Y que va a nutrir nuevas plantas de nuevo, ¿no? Entrar en ese ciclo para mí es bien hermoso, y es un entendimiento que nos llega cuando de veras nos entregamos a entendernos como parte de la tierra, ¿no? Soy mujer herbal, es una formación que después, eso, por propia necesidad de las mujeres que empiezan a maravillarse, a expandir más su mundo, a compartir sus preparados con sus familiares. Primero empiezan a regalar, después se dan cuenta que les lleva mucho tiempo y empiezan a vender, y empiezan a valorar eso, y hay como toda una migración también a poder como transformar su profesión, su carrera, integrar, ¿no? Hay muchas terapeutas dentro de la escuela herbal que atienden a sus terapias y a sus consultantes, y les ofrecen, ¿no? Bueno, sí, estás como contracturada, bueno, tenés esta cremita, ¿no? De burguyá y cannabis o de árnica para esa contractura, ¿no? Tenés esta posibilidad. Hay muchas mujeres también, estudiantes de enfermería o enfermeras, que les empezó a hacer como ruido la manera convencional, y ellas mismas empezaron a implementar las plantas para su vida, y por hoy hay como espías herbales en las instituciones, y me encanta, ¿no? Poder traerlo, porque realmente eso está pasando, hay una transformación y unas ganas de compartir todo esto, incluso dentro del sistema. Bueno, Nati, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer conocerte mucho más con esta charla. Y si tuvieras que dejarle un mensaje para las personas que estén viendo este episodio, ¿cuál sería? Bien. Hay un poema que me encanta, que es de Juan Ramos Jiménez, que dice así: no corras, ve despacio, que donde tienes que ir es hacia ti mismo. No corras, ve despacio, que el niño de tu yo recién nacido, eterno, no te puede seguir. Si vas despacio, si vas deprisa, el tiempo volará delante de ti como una mariposa estiva. En cambio, si vas despacio, el tiempo irá detrás de ti como un buey manso. Y ahí es una frase que me repito cada vez que me veo apurada. Y me ayuda a eso, ¿no? A parar, a reconocer que puedo tomar la decisión de ir más despacio, ¿sí? Así que eso, creo que sería el mensaje: ir despacio, disfrutando de la belleza de la vida. Qué lindo. Gracias. Gracias.